¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado un fin de semana fantástico y que, bueno, y que todo os esté yendo muy bien. Bueno, pues la verdad es que hoy voy a hacer un pequeño análisis técnico del Standard & Poor's 500 y luego veremos un ratito el Bitcoin, ¿sí? Porque la verdad es que hay cosas que me resultan un tanto extrañas del movimiento que está haciendo el Bitcoin. Y bueno, me gustaría ver las opciones que tenemos y a ver qué es lo que va a suceder, porque cuando no tenemos mucho tiempo de vida, de cotización de un activo, pues no resulta tan sencillo establecer patrones de comportamientos, que es al fin y al cabo lo que hacemos en el análisis técnico, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el análisis técnico del Standard & Poor's, que sí, como tenemos ya una trayectoria bastante dilatada, pues entonces sí que nos permite poder, digamos, establecer hipótesis altamente probables. Bueno, antes de nada, yo ya había mencionado en anteriores vídeos bueno, que el Standard & Poor's, pues la verdad es que lleva con una tendencia alcista ya bastante larga y que al menos en gráfico semanal, que es lo que tengo yo ahora puesto, pues ya me hacía pensar como que ya pudiera estar ya sobrevalorado o comprado. Entonces, había mencionado también cómo, pues bueno, ya el Standard & Poor's estaba ya en una zona de un tercer impulso, teniendo en cuenta todo el desarrollo de este movimiento impulsivo después de la caída que produjo lo del tema de la pandemia y que luego, pues bueno, pues me estaba dando zonas bueno, que bajo mi medición, que es la que siempre utilizo para establecer, pues bueno, cómo las tendencias están maduras o en qué tipo de impulso se encuentran, pues me daba zonas de sobrecompra, ¿no? Y encima, pues zonas del tercer impulso, lo cual ya son lugares bueno, que ya me hacen pensar que la probabilidad de que siga subiendo es menor y que aumenta la probabilidad de que caiga. Muy aparte de los posibles fundamentales que puedan haber. Ya sabéis que yo no suelo manejar los fundamentales y más que nada es porque los fundamentales que tienen acceso la gran mayoría de la población es información gratis que le dan al pueblo o al populacho, ¿no? Es decir, que y gracias a que el pueblo o el populacho tiene información gratis, wow, ya podemos tomar tomar decisiones que nos van a hacer ganar dinero, ¿no? O sea, como que la gente que maneja los hilos nos brinda información gratis para que nosotros la podamos aprovechar. No estoy diciendo una información gratis, como por ejemplo, pues bueno, pues reversión de curva de tipos de interés de corto plazo a largo plazo. Eso es información pública que está ahí, pero no me refiero a ese tipo de información, me refiero a otro tipo de información respecto a que ciertos gurús, pues bueno, pues empiezan a hacer sus predicciones y todo ese tipo de cosas, o medios informativos, que la gran mayoría de las ocasiones los medios informativos pues no saben ni lo que están hablando, ¿no? Puede que esto parezca un tanto arrogante, pero chicos, es que sigue pasando exactamente lo mismo. La gran mayoría de la población se mueve por noticias. Son pocas las personas que quieren dedicar tiempo a aprender esto y a ser pacientes, a esperar el momento exacto para entrar al mercado. Y no entrar al mercado en lugares muy caros. Y esto lo sigo viendo con alumnos, lo sigo viendo en comentarios de un montón de situaciones. Cuando el Bitcoin estaba a 65.000, la gente estaba comprando arriba. Cuando Shiba estaba arriba del todo, a comprar arriba del todo, ¿no? O sea, y cantidades no pequeñas, sino cantidades enormes, que digo yo, pues es que eso no se puede comprar arriba. O sea, eso hay que comprarlo abajo, ¿no? O sea, y es increíble cómo se siguen cometiendo los mismos errores y todo esto es por la emoción impulsiva de querer ganar dinero y no ser pacientes de decir, bueno, voy a sentarme a ver qué es lo que me dice mi análisis y cuanto más caiga el precio, como el Standard & Poor's, que está haciendo una tendencia alcista desde el año, es que no ha dejado de subir en su historia el Standard & Poor's. Pues entonces vamos a esperar a fuertes caídas y compramos abajo, chicos, no compréis arriba, caray. Pero bueno, en fin. Perdonad el sermón, pero es que lo veo, es que constantemente me están llegando comentarios y bueno, y me sabe mal, ¿no? Porque, claro, estar ahí arriba atrapados
con un cierto capital y ver como que sigue cayendo y las pérdidas ahí, pues como que ahí inciden en la emoción de las personas, pues claro, pues ahora aguántala, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que por lo menos este tipo de lecciones sirva no para abandonar esto, sino para tomar mejores decisiones, que es de lo que se trata, ¿sí? Aprendemos, como toda la vida, pero vamos a mejorar nuestras tomas de decisiones. Por lo menos, chicos, no compréis caro. O sea, ir a comprar barato, por favor. Las probabilidades están ahí, ¿eh? Bien, vamos a echarle ese vistacito. Y bueno, la verdad es que el Standard & Poor's tuvo un rebote justo en esta zona de aquí, en este suelo de mercado que tenía yo aquí marcado, aproximadamente en la zona de los, voy a marcarlo bien, aproximadamente aquí, son los 4.282 y fijaros cómo va a buscar, pues eso, los stops de las personas que están aquí, los movimientos de engaño. Por eso yo siempre os digo, cuidado con los soportes, cuidado con las resistencias, no me entréis justo ahí, porque son zonas altamente probables de engaños. O sea, y es que eso está sucediendo en la gran mayoría de las ocasiones. Por eso, cuando el precio llega a estas zonas, yo es que no hago absolutamente nada a favor del movimiento que estaba llevando, sino que me estoy planteando a ver cómo me puedes engañar, porque yo ya voy pensando eso, a ver, me está llegando un soporte, a ver cómo me quieres engañar o qué es lo más probable que puedes hacer, o una de dos, o que me hagas un doble suelo o que hagas un engaño. Principalmente son esas las dos situaciones que se suele dar. Y si no, fijaros en esta de aquí, chicos. ¿Alguien se atrevió a entrar en corto ahí? O sea, porque claro, la visión psicológica de toda esta caída y al romper este suelo de aquí, porque sí que aparentemente lo rompió, ¿sí? Pues fue que, bueno, que esto se hundía, que se desplomaba todo y muchas más cosas que pasarían por la mente. Pero luego, al final, pues el mercado es más predecible de lo que la gente se piensa. Solo que cuando las personas o el mercado entra en pánico, la gente también se colapsa y empieza a pensar de una forma no racional, sino más emocional. Y precisamente en las caídas es donde hay que aprovecharlas, ¿sí? Vamos a buscar aquellos lugares que son altamente probables que se pueda dar un giro en el mercado y ya está. Porque si yo ahora lo paso esto a mensual, vais a poder observar que esta situación de aquí es el final de la crisis de la burbuja de las .com. Aquí nos dio un patrón de giro maravilloso, qué bonito, ¿sí? Y aquí el precio cuando fue la crisis hipotecaria financiera 2007-2008, fijaros cómo el precio llegó hasta aquí. Pues lo voy a hacer un poco más grande para que lo veáis. Esta vela de aquí justo marcó un poquito, un mínimo más bajo que este de aquí, pero luego la siguiente, fijaros, esta de aquí. ¿Sí? Otra vez, engaño a estos. O sea, yo no me quiero pensar en cuántas personas se hayan querido en estas situaciones o seguirán pensando que esto se iba a dar la vuelta o que seguiría cayendo. Pero para mí, las zonas de suelos de mercado, para mí son grandes oportunidades. Y es que es lo más sencillo para hacer dinero, chicos, que es que no hace falta grandes estrategias de inversión y lo más complicado. Que muchas veces muchos alumnos me dicen, oye, Jorge, a ver, ¿cuándo vas a sacar otro curso así como el que tienes así de potente? Digo, pues es que no hace falta más cursos ni más estrategias, chicos. Si es que con lo que tenéis ahí ya tenéis para ganar dinero. El inconveniente es que tenéis en la cabeza las ganas de ganar dinero rápido. Y es que esto no funciona así. Yo sé que esto va en contra de lo que se dice por ahí, de otros vídeos y todo eso, que se ven cantidades exorbitantes de dinero. Se puede, pero esto requiere tiempo, requiere de análisis y sobre todo requiere de tomar las mejores decisiones. No estar invirtiendo así como así, estar esperando, paciencia y cuando llegue el momento ahorrar si tenéis dinero ahorrado y luego le metéis ahí chicha. ¿Por qué? Porque si estáis tomando las decisiones donde las tenéis que tomar, las probabilidades de éxito aumentan. No digo que sea, digamos, 100% exitoso este tipo de estrategias, pero la probabilidad va a estar ahí a tu favor. Lo que pasa que, claro, que se ha vendido la imagen del trading como que, oye, 50 o 100 dólares diarios que se pueden conseguir, pero requiere tiempo,
requiere tiempo de aprender y de estudiar y de pasar cientos de horas viendo gráficos. O sea, y entender el mercado. Claro, que eso no te lo dicen en los vídeos que duran 30 o 40 minutos. O también habrás visto vídeos míos en donde, bueno, pues habrá ganado 500. La otra vez subí un vídeo en el que estaba llevando 1.400 euros de ganancia y cerré la posición justo en el lugar donde yo dije, en ese lugar de ahí. Entonces, y al final me llevé 2.400. Pero es que este tipo de operaciones no suceden siempre. Pero yo sí que voy a buscar este tipo de operaciones. Voy a buscar más operaciones que tenga un ratio de acierto muy, muy elevado en un marco temporal amplio. Reduzco la cantidad de operaciones de trading hasta que no se dé un buen momento y ya, y listo, y listo. Pero requiere de cambiar un chip, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, cuidado con los suelos de mercado. Fijaros aquí, esta con esta también es que lo está haciendo constantemente, ¿sí? Así que, por favor, no me cometáis esos errores. Cuidado con los soportes. Bien. Continuando, pues la verdad es que en el corto plazo, yo sigo pensando que esto se va a ir para abajo. Lo primero porque ya aquí tengo ya dos máximos ya decrecientes que me permiten unirlo por medio de una línea de tendencia bajista. Ahora, en gráfico semanal, si me rompiera este nivel de aquí, los 4.219, pues la verdad es que sí que sería un replanteamiento de la situación, porque claro, aquí ya el siguiente movimiento ya impulsivo nos vendría ya a buscar zonas de los 3.800. ¿Sí? Toda esta zona de aquí sería altamente probable, si es que nos rompiera toda esta zona de aquí. Ahora, hay que tener en cuenta que toda esta zona de aquí, perdón, otro movimiento aquí lo tengo, hay que estar buscando todas estas zonas de aquí a ver si coinciden con otros niveles de Fibonacci. Por ejemplo, este nivel de aquí, de Fibo, aquí me coincide con esta zona de aquí de valor, correcto. Y bueno, sería, si el precio llegara hasta aquí, si es que llegase, esta zona de aquí sería importante vigilarla. En el corto plazo, sigo pensando que esto va a caer. ¿Sí? Va a caer por lo menos hasta esta zona de aquí, que es donde tengo mi posición en corto. ¿Sí? Ahora, hasta aquí. ¿Sí? Porque aquí tenemos un suelo de mercado, aquí lo atravesó, fue a buscar a todos estos soportes de aquí y todo este rechazo. Pero es que aquí tengo un doble techo. ¿Sí? Aquí tengo un doble techo. Y bueno, tengo aquí una vela de tipo 3, aquellos que hayáis hecho el curso de estrategias de trading de alto rendimiento, que es la lectura profesional de velas, sabéis que esta es una vela de tipo 2 acompañada de otra vela de tipo 3, las dos son de tipo 3, más que esta de aquí ya me está confirmando la posición bajista por la doble confirmación que me está dando precisamente esto. ¿Sí? Entonces tengo dos situaciones igual. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es saber leer las velas. O sea, y sobre todo el sentido psicológico que tienen las velas. Porque antes de que esta vela tuviera este rechazo, hay que entender que tenía un cuerpo verde potente alcista hasta esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que produjo que ese cuerpo verde, grande, potente, pues se comprimiese e hiciese esto y nos dejase pues todo este pabilo? Porque eso es lo que hay que entender. O sea, pues una de dos, o es que este movimiento simplemente fue un movimiento de rebote, y que no había intención alcista por parte de los compradores, y aquí, pues bueno, pues cierre de posiciones totales o parciales, más luego pues las entradas en corto, ¿sí? Pero es que luego aquí hay el caso de esta vela que estoy hablando es algo muy similar a la vela siguiente, y es que cuando abrió esta vela también tenía un cuerpo verde potente hasta aquí, ¿sí? Pero es que luego pasa exactamente lo mismo que la anterior vela. Entran ventas, la compra desaparece
y viene aquí y al final nos hace una vela envolvente. O sea, el estudio del análisis técnico de las velas tiene que ir, digamos, ya no solo confirmado con una vela, sino con otra vela. Entonces, aquí tenemos una situación muy, muy, muy buena. Aquí prácticamente tenemos un doble techo, ¿sí? Un doble techo técnico. Y toda esta situación de aquí, pues la verdad es que a mí me hace pensar que por lo menos hasta esta zona de aquí es altamente probable que llegue, ¿eh? Eso es lo que yo veo dentro del corto plazo lo más probable. Puedo confundir, desde luego que sí, pero vamos, pero si lo vemos en marco diario, pues la verdad es que tenemos aquí pues prácticamente una M de primera variante. Entonces, si nosotros empezamos aquí a trazar todas nuestras líneas, aquí ahora nosotros tenemos aquí un soporte que ahora se convierte en una resistencia y veremos si aquí el precio hace un pequeño movimiento, quizás hasta esta zona de aquí. Podría venir de aquí y para buscar toda esta zona de aquí. Ese es el movimiento que yo me planteo y de hecho yo estoy ahora en un corto, esperando este movimiento de aquí. Y el objetivo lo tengo un poquito antes de toda esta zona, ¿sí? De toda esta zona de aquí, pues porque fijaros que aquí tenemos aquí pues este soporte de aquí, ¿sí? Entonces, yo sigo pensando que esto va a ir hacia abajo, ¿eh? Entonces, en cuanto a más largo plazo, pues sí que hay que tener en cuenta que de momento, al menos en un marco mensual, todavía no veo una figura clara de cambio de tendencia. Sí que en diario se ve toda esta zona de atascamiento, ¿eh? Toda esta zona de atascamiento, pero que en gráfico semanal lo único que estoy viendo es una M de segunda variante, pero que no tiene tampoco aspectos técnicos de una reversión de tendencia potente, puesto que a mí lo que sí que me hace pensar de cambios fuertes de tendencia es que en gráficos mensuales veamos pues, bueno, pues patrones de cambio que al menos les hayan costado varios meses formarse. Ahora, también os voy a decir una cosa, y es que los mercados están cambiando. O sea, donde antes teníamos caídas o crisis que duraban por lo menos unos dos años de caídas, como por ejemplo puede ser la crisis de las .com, que tuvo 2 años y pico de caídas, y luego la siguiente crisis financiera, un año y 2 meses, si no recuerdo mal, de caída, pero fijaros que cada vez que el mercado cae, ¿sí?, cae de forma mucho más abrupta, pero se recupera de forma mucho más rápida. Y ahora hay que tener en cuenta otra cosa, y es que desde la crisis financiera del 2009, la Fed ha estado inyectando bastante dinero en el mercado. Entonces, por diversos programas de incentivos, como por ejemplo, si no recuerdo mal el nombre técnico, era planes de relajación cuantitativos, me parece, si no recuerdo mal, que al fin y al cabo pues, es un nombre muy técnico para decir que, bueno, que se estaba inyectando dinero al mercado, ¿no? Entonces, eso hizo que hubiera una supertendencia, ¿sí? Una supertendencia. ¿Dónde estamos? Sí, una supertendencia. Entonces, yo por eso cuando estalló que para mí el tema de la pandemia no sigue siendo una crisis económica enmascarada con un tema de una pandemia, eso es mi opinión personal, no tengo puedo estar confundido desde luego, no estoy negando para nada lo del tema de los efectos de la pandemia, pero es que al fin y al cabo todo ha derivado en una crisis económica y al fin y al cabo, pues crisis económica del 2009, crisis económica de finales de las .com, ¿sí? Y luego también, pues bueno, pues crisis del 87 y demás historias. O sea, al fin y al cabo, cuando ya llevan los mercados 7 u 8 años subiendo, es mucho más probable que los excesos producidos por X inversores o X situación del mercado, pues al final tengan sus consecuencias, ¿no? Entonces,
Por eso yo cuando, en el 2019, cuando yo en abril hice un vídeo hablando de la gran probabilidad de una crisis financiera, yo no sabía que iba a venir una pandemia, pero sí que iba a venir una crisis financiera y de hecho así fue. O sea, que el efecto de la pandemia pues fue el que fue, vale, pero al fin y al cabo pues ha sido una crisis económica. Pero mientras que había una crisis económica en donde la población se quedaba sin dinero y sin trabajo y sin nada, luego el mercado automáticamente empezó a subir. Entonces, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que, como comentaba, los mercados ya han cambiado, o al menos algunos, y especialmente el Standard & Poor's. El análisis técnico sigue vigente desde mi punto de vista, sí, y lo sigo utilizando, solo que el efecto que están teniendo las caídas está siendo contrarrestado de una forma muy fuerte y muy potente, precisamente por la inyección de liquidez al sistema. ¿Hasta cuándo durará ese tipo de inyección? Pues no sabemos. Yo no me atrevo a decir una fecha ni nada porque no es mi campo, no es mi campo, yo simplemente me dedico a leer un gráfico y ya está, ¿no? Pero lo que sí que estoy viendo es que se van a producir caídas mucho más fuertes, mucho más verticales, pero luego las recuperaciones van a ser más rápidas. Al menos eso es lo que yo estoy observando. ¿Me puedo confundir? Claro que sí. ¿Alguien sabe lo que va a pasar en el mercado? No, ni yo tampoco. Pero por lo menos en el corto plazo sí que se puede establecer ciertos movimientos altamente probables. Y eso es lo que nos tenemos que agarrar. Entonces, si para mí lo de la crisis económica, crisis económica de la pandemia, os lo voy a poner aquí es esta de aquí, esta consecuencia, fijaros, esta caída tan fuerte y fijaros esta subida. Esta subida es súper vertical. La verdad es que aquí no había una correlación entre la situación de la gente y los mercados. O sea, y de hecho ya no la hay. O sea, cuando le dices a las personas, no, es que yo es que la bolsa va de maravilla, ¿no? Joder, qué bien, las empresas van genial. Sí, ya, pero es que la gente está sin empleo, la gente cada vez tiene menos salarios, tenemos la inflación y esto sigue subiendo por las nubes, ¿no? Y dices tú, pues es que no lo entiendo. Es que ya no hay, con ciertos mercados ya no hay una correlación con la, digamos, sanidad de la economía. O sea, los mercados van por un lado y la economía va por otro, ¿no? O sea, porque, y eso se refleja gracias a las inyecciones de liquidez que están metiendo en los mercados. Porque cuando se construyeron los índices al principio era para establecer un indicador adelantado que pudiera servir para anticipar posibles cambios o ver cómo estaba la economía, ¿no? El primer índice fue el índice de ferrocarriles, luego fue el índice industrial, ¿no? Entonces, con esos dos índices, pues se intentaba establecer de alguna forma, pues claro, cómo era la correlación que había entre los diversos actores productivos que tanto manufactureros como de servicios, como demandantes de materias primas y un montón de interrelaciones que se establecen precisamente en estos sectores. Entonces, si todas estas empresas tenían buenos resultados y todas estas empresas las juntamos y formamos un índice, de esa forma podremos tener un indicador adelantado que también sería una especie de reflejo de cómo estaría la situación económica tanto de empresas como de consumidores. Y esa era la idea. Sin embargo, ahora no sucede eso. O sea, porque la pandemia, cuando todo el mercado estaba cerrado, había una crisis económica muy fuerte y los mercados estaban subiendo, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Sin embargo, en la bolsa española, ¿no? Pues ni que contar, ¿no? Ni que contar. Pero bueno, eso es una valoración personal. Pues bueno, sigo pensando que el objetivo lo tengo aquí. Si el precio, bueno, el activo nos marca un mínimo por debajo de este nivel de aquí, pues chicos, ahí sí que ya nos podríamos ir aproximadamente zonas de 3.800, ¿sí? O quizás sobre esta zona de estos niveles de aquí, por lo menos. Así que bueno, esa es mi valoración. Así que bueno, ya veremos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, este punto es el más probable. De aquí, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Ya no lo sé, ¿sí? Pero desde aquí hasta aquí es altamente probable. Especialmente por esta M de primera variante, que
es muy, muy buena y que tan buenos resultados da. Bien, en cuanto al análisis del Bitcoin, quería hacer un análisis rápido del Bitcoin. Pues bueno, vamos a ver. Como siempre, chicos, sabéis que yo tengo el gráfico en semanal porque me da una perspectiva mucho más amplia. Perdón. Ya. Una perspectiva mucho más amplia y bueno, me permite ver de forma muy rápida dónde está el precio y bueno, y ver qué es lo que puede estar pasando. Pues bueno, si echamos un vistazo, voy a ampliar esto. Yo en vídeos anteriores estaba hablando que el soporte este de aquí, de en torno de los 29.000, era altamente probable que lo alcanzase, bajo mi análisis. Recordar, esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Pero que bajo mi estudio y bajo el comportamiento, el poco tiempo de comportamiento que tenemos en caídas del Bitcoin, sí que había dos elementos que a mí me hacía pensar que era probable que hasta esta zona pudiera, el primer objetivo pudiera llegar y el segundo por esta zona aquí de los 25.000. ¿Sí? Pero es que, ¿sabéis una cosa, chicos? Es que no se puede establecer más patrones de comportamiento porque no tenemos tampoco mucha más vida. Pero sí que aquí tengo algo, y aquí tengo algo, que es que mis mediciones me da exactamente lo mismo de aquí a aquí. O sea que la proporción las hipótesis para establecer movimientos de caídas bajo mi tipo de análisis, al tener este movimiento de aquí, sí que me permitía poder determinar que hasta aquí podría llegar la caída y con este movimiento de aquí también, que justo terminó aquí, en este soporte. Entonces, ese mismo tipo de medición es el que he estado, digamos, haciendo y estudiando. Aquí, el tipo de medición en función de esta estructura justo concuerda con esta parte de aquí, y con este tipo de movimiento, que también utilizaba el mismo tipo de medición, pero ahora, obviamente, pues teniendo en cuenta que el tipo de movimiento ha sido una caída mucho más abrupta, pues establecía este tipo de objetivos. Primero, una zona del 29 y la siguiente toda esta zona de aquí. Eso es lo que yo estaba pensando. Ahora, sí que también he visto que aquí, en este punto de aquí, pues aquí había un soporte, ¿sí? Un nivel POC, un nivel que generalmente el precio, al menos en las cripto, suele responder bastante a los POCs cuando son de resistencias y no cuando son de soportes. Ahora, como os digo, no tenemos mucha información respecto al comportamiento de las cripto, porque en muchas de ellas no tenemos mucho tiempo, digamos, de cotización, lo cual tenemos que ser todavía mucho más cautos, ¿no? Pero en los comportamientos que sí que me permiten ver una pauta, yo sí que he estado observando que los POCs tienen más efecto de parar el precio cuando es de resistencia que no es cuando es de subida. Y aquí precisamente estoy viendo esto, ¿sí? Entonces, por eso yo estaba viendo también la posibilidad de que aquí hiciera, que esto lo estaba viendo yo, os lo estaba diciendo yo en anteriores vídeos, un pullback y luego una posible bajada hasta estos niveles de aquí, ¿sí? Entonces, que lo hiciera, pues bueno, pues no lo sé. Pero sí que ahora el precio, bueno, ahora no, sí que el precio se ha parado en una resistencia que teníamos aquí. En esta, tenemos esta resistencia de aquí, justo a la zona de los 44.777, y luego teníamos aquí esta zona de resistencia, una encima de la otra, muy cerquita, de todo este soporte de esta M de casi de primera variante. ¿Sí? Correcto. Doble techo, para abajo y soporte roto. ¿Correcto? Entonces, aquí había la base de la formación. Esto es un soporte, cuando lo rompe pasa a ser una resistencia. Aquí lo confirma, pero aquí vuelve otra vez a confirmarlo. Y es por eso que ahora el precio, pues aquí se ha parado. Ahora, ¿cuál puede ser el siguiente movimiento? Pues la verdad que no tengo ni idea.
Claro, es que ¿para qué os voy a engañar, chicos? Yo no soy ningún gurú. Pero de momento aquí tenemos un toque, 2 toques. Es posible que el precio pueda hacer un retroceso y venir a este nivel de soporte, aproximadamente en torno a los 40.900. Recordar que los soportes y las resistencias no son puntos concretos, son zonas, especialmente las criptomonedas suelen dilatar bastante, digamos, las zonas, o sea, que puede haber mucho más margen de lo que estaría el punto más alto del soporte y el punto más bajo del soporte. O sea, por eso veréis que yo generalmente no pongo líneas, pongo rectángulos. ¿Por qué? Porque para que visualmente a mí me diga que eso es una zona, no es un punto concreto. Y eso en mis cursos os lo digo constantemente. Y tener en cuenta eso. Así que, bueno, también es cierto que tomando todo esto en cuenta como un giro en V en este rebote de aquí, sí que aquí me ha terminado un segundo impulso y veremos a ver si puede hacer un siguiente movimiento impulsivo. Si me supera esta parte de aquí, pues probablemente el siguiente nivel podría ser esta zona de aquí, los 51.500 aproximadamente. Pero como me supere este soporte y me rompa la línea de tendencia, pues lo más normal, o lo más normal no, lo más probable sería que fuera a buscar pues esta zona de aquí, ¿sí? Entonces, este es uno de los niveles que yo considero que igual podría ser bastante factible el ir a buscarlos, pero es que teniendo en cuenta todo este desarrollo en gráfico semanal, si es que lo cumple en semanal como ha estado cumpliéndose anteriormente, el siguiente nivel sería en torno a los 25.000, que es donde terminaría el segundo impulso. Entonces, si llegase por esa zona de ahí, técnicamente no hay nada que pare el precio en esta zona de aquí. ¿Veis que aquí el precio, o sea, no hay nada que lo pare por aquí? O sea, ¿a qué me refiero que no hay nada que lo pare? Pues que aquí el precio ha subido rápido. Y si el precio ha subido rápido, pues el precio, cuando venga de caída a buscar esas mismas zonas, como no ha habido una zona de parada, un soporte previo o una zona de atascamiento, el precio, ¡pum!, caerá. ¿Por qué? Pues porque cuando el precio sube rápido, no genera volumen por nivel de precio, ¿sí? Entonces, al no generar volumen por nivel de precio, no se establecen soportes y resistencias. Pero cuando se atasca y se empieza a lateralizar, entonces sí que se genera volumen por nivel de precio. Entonces, ahí tendríamos dos factores: volumen por nivel de precio, más luego el tiempo que ha durado el atascamiento. Entonces, ahí son las zonas que tenemos que prestar atención. Por eso los soportes y las resistencias son tan importantes. Por eso, chicos, o sea, cuando me pedís más estrategias, es que yo entiendo que estéis con tantas ganas de querer más estrategias, pero es que, chicos, es que, créeme, no hace falta más. Lo que hace falta es entender el mercado, esperar, tener paciencia, chicos, por favor, a que termine la estructura, y cuando llegue a las zonas, pues automáticamente ahí veis una confirmación y entramos. Porque las probabilidades van a ir ahí. O sea, están a nuestro favor cuando el precio está muy barato. Las probabilidades están ahí. Quizás no vais a acertar siempre, bien, pero cuando acertéis vais a acertar y vais a ganar mucho más. Entonces, para aquellos que no queréis hacer scalping, que no tenéis tiempo, que el scalping no llega a conectar con vosotros, tenéis otra forma de hacer trading o hacer inversiones de corto plazo. El corto plazo, recordar, corto plazo también es menos de un año. O sea que se puede hacer trading de otras maneras también. No os encerráis únicamente en el scalping. Si el scalping no vive con vosotros, no fluye, pues no fluye y ya está. Pues ya la buscaremos por otro lado, que es que no hay ningún problema. O sea, y a lo largo de vuestra carrera os vais a dar cuenta de, o al menos eso es lo que os recomiendo, que reflexionéis e intentar ver dónde tenéis vuestras habilidades, dónde sois mejores. Y donde seáis mejores, ahí atacar, claro. Y si el scalping a 2 minutos pues no os funciona o no vibra o no hay forma, pues no hay forma. Claro, pues ya la buscaremos por otro lado. O sea, si yo al principio no empecé
no había forma de entender el scalping. Y luego fui cambiando y viendo otros métodos y todo eso, y hasta que al final encontré el punto. También os digo una cosa, o sea, a lo largo del desarrollo de nuestra carrera, pues es posible que vayamos evolucionando, vayamos viendo otras formas de operar, que igual, pues, yo qué sé, pues igual ya no quieres hacer tanto scalping y te dedicas a estar vigilando pues 200 activos, por ejemplo, que es otro tipo de trabajo, que es el que más me estoy centrando yo, ¿no? En donde voy a buscar revalorizaciones de mucho más potencial, no de revalorizaciones de un 1%, no, de mucho más. Entonces, ¿saldrán menos? Sí, pero cuando salen, salen y muy buenas. Entonces, que a lo que quiero llegar es que no os cerréis al scalping, no os cerréis a una única forma de operar, experimentar, buscar, chicos, con la información que tenéis en el curso, todo el análisis técnico que tenéis, os da una visión de mercado tan potente, que es que cuando lo entendéis, vuestra vista hace ¡pum! ¿Sí? Y eso me lo habéis dicho un montón de veces. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a centrarnos un poco en elegir los mejores momentos, aunque tarden un poco más en llegar, chicos, paciencia, que cuando venga, entonces ahí sí, hasta le podéis meter un poco más de apalancamiento. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, nada, chicos, simplemente es esa reflexión. No os centréis únicamente en el scalping si no vibra con vosotros, que hay muchas formas de poder ganar dinero. Bueno, aquí os estoy marcando unos nuevos niveles. Tenemos un nivel de resistencia en torno a los 42.000. El siguiente nivel de resistencia está en torno a los 59.000, 60.000. Y luego, pues bueno, obviamente ya los siguientes niveles son zona de máximos y toda esta zona aquí, que a nadie se le ocurra, por favor, comprar, que nadie vaya a una tienda de Bitcoin a comprar aquí arriba Bitcoins, por favor. Que sé que eso ha pasado, ¿verdad? Porque fui a la tienda de mi amigo Quique, que tiene una tienda de venta de criptomonedas, ¿no? Y me dijo, oye, Jorge, no te puedes llegar a imaginar que la gente me estaba comprando a 65. Y yo, no jodas, Quique. Sí. Y no han visto un gráfico esas personas. Y esas personas, pues, habían visto noticias, el Bitcoin sube y sube y sube, y dices, y ellos habían pensado, pues es que si esto está subiendo y lo están diciendo en las noticias, pues entonces es que quiere decir que esto va a seguir subiendo. Pues claro, pues para abajo. En las noticias, ¿no? Las noticias buenas de inversión no te van a decir ahora aquí abajito a comprar. Ningún fondo de inversión te va a decir aquí abajo, oye, a comprar. No, eso te lo va a dar a ti tu análisis técnico y tu visión del mercado para decir, yo me salgo de las masas, me salgo de la opinión y de los mensajes populistas y de algunos gurús y demás, ¿no? Pero yo, como entiendo el mercado, voy a buscar zonas baratas. O sea, no me voy a meter aquí en compra, voy a buscar zonas baratas. Y así es como se hace plata, chicos. O sea, no hace falta más estrategias. Con algo tan simple y tan sencillo como esto, se puede hacer dinero. Solo que hay que tener paciencia. Así que nada, pues chicos, pues esta es la visión de mercado, tanto del Standard & Poor's como del Bitcoin. Espero que os haya servido de utilidad. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que va a hacer el mercado. Vamos a ver si el mercado hace esto o hace otra cosa. Y si no lo hace, no se trata de que yo tenga razón, se trata de establecer, pues bueno, pues hipótesis que sean, pues bueno, pues altamente probables. ¿Me puedo confundir? Claro que sí. ¿Lo sé? No. Pero por lo menos en un corto plazo sí que establezco ciertos movimientos que son altamente probables y ahí es donde juego yo mi mazo, ¿vale? Así que nada, muchachos, oye, pues ha sido un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.